El presidente Trump dice que estos aranceles ayudarán a los agricultores y ganaderos estadounidenses, pero los agricultores y los economistas me dicen que están preocupados y creen que esto no solo perjudicará a los agricultores de California, sino también a los consumidores de California en los supermercados. A pesar de que Donald Trump pestañeó ante una serie de grandes y desastrosos aranceles sobre todo el mundo, incluidos Madagascar y la isla de los pingüinos, hoy anunció que no solo mantendrá sino que aumentará sus aranceles a China, que es uno de nuestros mayores socios comerciales. Las exportaciones de trigo de Estados Unidos fueron rechazadas oficialmente y los compradores mundiales ahora están acudiendo al mercado de Canadá. ¿Qué acaba de pasar con la agricultura estadounidense? ¿Y qué tan grande es realmente este cambio? Esta noche se inicia un turno tranquilo. En las llanuras de Montana, en los valles de Washington y en las tierras secas de Texas, el silencio se hace más fuerte. No hay protestas, no hay noticias de última hora, solo un agricultor tras otro viendo cómo los contenedores se llenan y los pedidos desaparecen. Una vez estos granos viajaron por el mundo. Ahora acumulan polvo. El trigo de Estados Unidos, otrora intocable, ya no es una promesa. Es una pregunta. Hubo un tiempo en que el mundo no preguntaba. Acabo de comprarlo. El trigo americano era confiable, seguro. Era el estándar de oro del grano. Desde Lagos hasta Lima, desde Yakarta hasta Jeddah, los barcos se movían con confianza. El grano americano significaba que uno obtenía lo que pagaba. Cada tonelada era un contrato. Cada envío un apretón de manos. Pero ya no. No en 2025. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Esto no es una corrección del mercado. Se trata de un realineamiento, de una retirada de confianza, no de capital. Los clientes no se marcharon gritando. Se alejaron en silencio. Un trato a la vez, un país tras otro se vuelve ahora no hacia Kansas o Nebraska, sino hacia Saskatchewan, Nueva Gales del Sur o Rostov al amanecer. El cambio no es ruidoso, está completo. Comencemos en Filipinas. Considerado durante mucho tiempo uno de los compradores más leales de trigo estadounidense, importa casi 3 millones de toneladas al año. Durante décadas, hasta el 90% procedía de Estados Unidos. Pero en 2025, esa cifra disminuyó. No en los discursos. En las órdenes de compra se canceló un contrato de 12.000 toneladas. Se firmó un pedido de 110.000 toneladas. Pero no con Estados Unidos, sino con Canadá y Australia. Antes de continuar, asegúrese de presionar el botón de suscripción para mostrar su apoyo. Realmente ayuda a que el canal crezca. Los molineros filipinos citaron el precio. Pero a puerta cerrada, hablaban de algo más profundo. Inestabilidad, un costo creciente, no en dólares, sino en riesgo. El trigo americano llegó tarde. Las primas de seguros aumentaron. La política comercial generó retrasos. Un cambio en el Congreso significó que los contenedores podrían permanecer estancados durante semanas. No vale la pena, dijo un importador. Aunque sea más barato, es impredecible. Los puertos interiores de Kansas quedaron en silencio. En los patios ferroviarios de Dakota del Norte había trenes que esperaban y luego regresaban. Los inventarios aumentaron más del 40%. El grano permanecía sin venderse en los hilos. Las cosechas fueron quemadas. No por protesta sino por practicidad. Nadie compra, dijo un agricultor de Oklahoma. Así que simplemente lo araré hasta hundirlo. Y aún así, los estantes en Manila estaban llenos, pero no de pan americano. El pandizal elaborado con granos canadienses estabilizó los precios después de un aumento repentino. No hubo discursos, ni campañas, solo silencio. Y luego llegó Francia, un país donde el pan es patrimonio, donde el trigo importa más que la política. Durante décadas, Francia compró a Estados Unidos trigo duro de primera calidad y envíos fiables. La corteza de cada baguette está hecha con consistencia americana. Ya no. En 2025, las importaciones francesas de trigo estadounidense cayeron a su nivel más bajo en 20 años. Los contratos que antes cumplía Kansas ahora se redirigen a granjas canadienses. Incluso durante la mala cosecha de Francia, el trigo estadounidense no se movió.
No se cumplieron los estándares químicos. Los certificados no fueron archivados. Los puntajes de carbono eran demasiado altos. Y la confianza se fue. Los compradores temían lo que pudiera pasar en la aduana. Un arancel incorrecto, una votación fallida, un cambio en las reglas de la EPA y un envío entero podría ser rechazado. Entonces se detuvieron en silencio, silenciosamente. Sin protestas, sin debates políticos, solo contratos diferentes. Y en Kansas, las cooperativas se redujeron. Miles de toneladas sin vender. Los agricultores pausaron sus planes de expansión. Porque Francia había avanzado. Mientras tanto, Canadá experimentó un alza. Las exportaciones a la UE aumentan un 40% en 2024. Francia lideró las compras. El trigo canadiense era preciso, limpio y rastreable. Los recolectores inteligentes rastrean la humedad en tiempo real. La entrega fue exacta. Contenido de proteínas garantizado. Los envíos llegaron. El pan tenía el mismo sabor. Solo cambió el proveedor. Al otro lado del Pacífico, Corea del Sur tenía una historia diferente. Durante 40 años, Estados Unidos fue su principal proveedor de trigo. Desde los fideos hasta el pan envasado, la harina estadounidense estaba en todo. Empresas como Nonsim, Orion y SP se lo utilizaron. Nunca se trató de política. Se trataba de calidad. Hasta que no lo fue. Entre finales de 2024 y mediados de 2025, la participación de mercado del trigo estadounidense en Corea del Sur cayó del 35% al 17%. Canadá aumentó a más del 60%. ¿Por qué? Residuos de glifosato. El trigo estadounidense superó los nuevos umbrales de seguridad de Corea del Sur, de 200 a 400 partes por 1.000 millones. Canadá solo 30 a 70. Las empresas coreanas tomaron una decisión. Dejaron de comprar trigo estadounidense. En junio, los envíos estadounidenses de Inenin desaparecieron. Puertos llenos de grano canadiense. Las salas de juntas coreanas borraron la harina estadounidense de los contratos. El estado de Washington, que alguna vez fue un centro económico, vio sus inventarios aumentar un 36%. Los agricultores de Idaho arrancaron trigo y plantaron semillas de lino. No hubo declaraciones, solo decisiones. Luego vino México. Este dolió diferente. No era solo un comprador, era un socio, un vecino, un amigo. Durante años, más de 3 millones de toneladas de trigo estadounidense cruzaron la frontera. Pero a mediados de 2025, las importaciones cayeron casi un 40%. Canadá subió un 35%. Argentina entró en escena. Los importadores mexicanos estaban cansados. Cansado de los retrasos. Trámites, aranceles, reglas cambiadas. Un solo retraso en la frontera con Texas cerró fábricas en Sonora. El trigo canadiense era consistente, predecible, más barato, sí, pero más que eso, era tranquilo. Sin política, sin inspecciones sorpresa, solo grano. Los almacenes de Manitoba instalaron nuevas líneas de prueba adaptadas a las regulaciones de México. Plantas de mezcla de Arizona y Texas cerraron. Los agricultores estadounidenses bajaron los precios un 20%. No importaba. Las órdenes seguían yendo hacia el norte, no hacia Nebraska sino hacia Alberta. Le siguió Italia. Una tierra de pasta, de trigo Durum, que en su día fue un importante comprador de grano estadounidense. Pero en 2025, Canadá poseía el 45% de la cuota de trigo de Italia. Estados Unidos solo el 15%. No por calidad, sino por respeto. El trigo canadiense llegó según lo prometido. Las nuevas cepas de Durum fueron diseñadas para lograr elasticidad. Los envíos coincidieron con las especificaciones en todo momento. Italia no protestó, simplemente dejó de comprar. Bolonia, Nápoles, Roma, todas horneadas con harina canadiense. No hubo titulares, solo un giro silencioso. Y luego llegó Egipto, el mayor importador de trigo del mundo. Sus compradores solían amar el grano americano. Pero en 2025, casi todo el trigo provino de Rusia. Los retrasos en los pagos, la deuda externa y la presión de los subsidios empujaron a Egipto a comprar barato, y Rusia cumplió.
Estados Unidos era demasiado caro, demasiado incierto y llegaba demasiado tarde. Así que el Cairo cambió de proveedores de la noche a la mañana. 5 millones de toneladas desviadas. Washington nunca recibió la llamada. Indonesia vio algo similar. Un mercado de fideos en auge, ávido de cereales. Pero el trigo estadounidense era caro. El dólar demasiado fuerte. Los envíos al Mar Negro eran más rápidos, más baratos y más flexibles. Así que Indonesia cambió de rumbo en silencio. Sin comunicados de prensa, solo nuevos contratos. Brasil siempre ha sido un importador neto. En 2025 se convirtió en competidor. Una inversión masiva en el sur de Brasil impulsó los rendimientos del trigo a niveles récord. La producción nacional aumentó un 20%. Brasil exportó por primera vez en décadas a África, a Asia, a México, y la participación en el mercado estadounidense volvió a reducirse. En Alemania, donde los estándares son rígidos, el trigo estadounidense no alcanzó las expectativas. Niveles de residuos, etiquetas de emisiones. Incluso los trámites de envío no estaban en consonancia con los objetivos verdes de la UE. Entonces Miller se volvió hacia su interior. O a Canadá. El grano americano era demasiado riesgoso, demasiado incumplidor y estaba demasiado expuesto a las regulaciones. En Nigeria, uno de los mercados de flores más grandes de África, el trigo estadounidense desapareció. Las empresas estadounidenses no pueden igualar los precios ni la logística de Rusia. Incluso Ucrania, a pesar de la guerra, ofrecía mayor fiabilidad. Los importadores africanos firmaron nuevos acuerdos, no por una temporada, sino por 5, y no con Estados Unidos. En su país, los agricultores estadounidenses se enfrentaron a duras verdades. En Montana, algunos cambiaron a las lentejas. En el este de Washington, los agricultores dejan reposar los campos. No vale la pena gastar diésel, dijo un cultivador. En Texas, las cooperativas se fusionaron. Los pequeños molinos cierran. El grano de oro no tenía comprador. Los mercados de futuros reflejaron el miedo. El trigo de Chicago cayó por debajo del punto de equilibrio en muchas regiones. Las primas de exportación se evaporaron. Las aseguradoras aumentaron las tarifas. Se reestructuraron los subsidios. Y los agricultores se quedaron con el problema, o peor aún, con una carpeta de contratos vacía. Los elevadores de granos estaban llenos, los vagones de tren estaban parados y las barcazas se saltaban la carga. Lo que una vez alimentó al mundo ahora no alimenta nada. En Nebraska, un agricultor observó 3.000 acres sin vender y dijo, el mundo siguió adelante. Nosotros no. No estaba enojado, solo cansado. Nadie hizo manifestaciones, no hubo carteles, no hubo consignas, solo silencio y hojas de cálculo, pronósticos silenciosos, márgenes cada vez más reducidos. La confianza se perdió, no por un solo fracaso, sino por muchos pequeños fracasos. Retrasos, reglas, residuos, política e incertidumbre. La confianza, una vez rota, no regresa con promesas. Regresa con pruebas. El mundo no solo quiere buen trigo. Quiere consistencia, papeleo limpio, envíos a tiempo, comunicación clara y sin sorpresas. Y actualmente Canadá ofrece eso. También Australia, incluso Rusia. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Podrá Estados Unidos reconstruir su imperio del trigo? Solo si entiende la pérdida, no de precio, de confiabilidad, de respeto. Porque el grano no es solo grano. Es una señal de competencia, de compromiso, de confianza. Desde Manila hasta Ciudad de México, desde Roma hasta el Cairo, la respuesta es la misma. No era el trigo. Era el riesgo. Los compradores hicieron su elección de forma silenciosa, profesional y permanente. Sin protestas, sin titulares, solo un realineamiento de lealtades. Así que la historia de 2025 no es un colapso. Se trata de un reordenamiento de los granos, de las lealtades y de la confianza global. Estados Unidos todavía produce el mejor trigo del planeta, pero cultivarlo no es suficiente. El mundo quiere un socio, no una apuesta. En cada caja de exportación hay una promesa. En cada cancelación silenciosa, un juicio. Si Estados Unidos quiere que el mundo se recupere, debe hacer más que cosechar.
Debe funcionar de manera predecible, confiable y silenciosa. Como el silencio que ahora se ha apoderado de sus campos. En Kansas, un granjero anciano cierra con llave su granero. No porque esté renunciando, sino porque está esperando. Esperando que suene el teléfono, que regrese el comprador, el próximo contrato que podría no llegar nunca. Él no culpa a nadie. Él simplemente se queda mirando el libro de contabilidad. Solían llamar, dice. Ahora ya no lo hacen. En Washington, D.C., los funcionarios comerciales se reúnen en salas con alfombras gruesas y márgenes estrechos. Hablan de acceso al mercado, de subsidios, de paridad de precios. Pero en el campo, es más sencillo. O bien el trigo se mueve o no se mueve. O bien el comprador firma o se marcha. Cada cambio de política resuena en el suelo. Los agricultores no leen los informes comerciales. Ellos leyeron el terreno. Saben cuando algo ha cambiado, la sensación que transmiten, el peso del grano almacenado. El silencio del teléfono y del mundo. Los compradores, los molineros, los comerciantes, también lo leen. En las facturas, en los plazos incumplidos, en las banderas rojas en los manifiestos. El problema no fue repentino. Fue lento, una entrega perdida aquí. Hubo una renegociación de contrato, una licitación perdida, un envío cambiado y luego se convirtió en hábito. Los compradores conocieron nuevos nombres, nuevas raíces, nuevos proveedores. Aprendieron a vivir sin Estados Unidos y no regresaron. El cambio no necesitó guerra ni protestas ni embargo. Solo se necesitaron suficientes días malos, suficiente pérdida de confianza, suficientes dudas, y luego el mercado se movió como lo hacen los mercados, silenciosamente, eficientemente y permanentemente. Sin discursos, sin declaraciones, solo cambio. Ahora el agricultor americano se encuentra solo. Todavía produciendo, todavía esperando, pero sabiendo. Saber que una vez que la confianza se pierde, no regresa rápidamente. Saber que el trigo del granero ya no es trigo del mundo. Saber que ese legado no te protege de la política, ni del precio, ni de la percepción. Lo que queda es resolución, no ira, no desafío. Solo la voluntad constante de arreglar lo que se perdió para que el próximo envío sea el correcto. El próximo contrato el confiable. La próxima temporada, una que los compradores recordarán y a la que volverán. No porque sea más barato sino porque es seguro. El futuro del trigo estadounidense no se ganará en una temporada. O incluso un año. Será uno en consistencia, en reconstrucción, en reanimación, en pasos silenciosos y confiables, un envío limpio, una entrega constante, un comprador satisfecho a la vez. El mundo no ha dejado de necesitar trigo. Está creciendo, tiene hambre y se expande. Pero lo que necesita más que comida es certeza. Y lo que Estados Unidos debe ofrecer ahora no es solo calidad, sino confianza, no solo valor, sino seguridad. El trigo debe hablar por sí solo y la entrega debe hablar más fuerte porque el silencio ha dicho suficiente. Y así cambia la temporada. Las cosechadoras vuelven a rodar, no con seguridad, sino con rutina. El grano crece. Los contenedores se llenan, pero no está claro el destino. Las llamadas de Manila no llegan. Las ofertas de Seúl no llegan. Las carteras de pedidos, que antes estaban repletas, ahora están escasas. El trigo está listo. El mercado no es. En el elevador de granos, los operadores esperan. Han recortado horas, aplazado mantenimientos y cancelado ampliaciones. Solo estamos aguantando. Uno dice, hemos pasado por sequías, aranceles e inundaciones, pero esto es diferente porque no se trata del clima ni de los precios. Se trata de relaciones. En Saskatchewan, las cosas se ven diferentes. Los pedidos llegan de forma constante. Los vagones de tren van llenos. Compradores de Alemania, Egipto, Indonesia e Italia firman sin dudarlo. No hay auditorías de última hora, ni pánico aduanero, ni ruido, solo un comercio fluido y eficiente. No porque el trigo canadiense sea mágico, sino porque Canadá se ha vuelto predecible. En Texas, un agricultor de trigo de tercera generación observa a sus vecinos plantar sorgo. Algunos cambian al algodón, otros al heno. Él se queda con el trigo, no por confianza, sino por convicción. Mi padre cultivaba trigo, y el suyo también. Es lo que hacemos, dice.
Luego añade, pero no sé cuántos años más podré permitirme hacerlo. Esa pregunta ahora se extiende por las grandes llanuras. ¿Cuánto tiempo pueden los agricultores seguir plantando un cultivo que los mercados ya no anhelan? ¿Cuánto tiempo pueden esperar a que se recupere la confianza? Algunos cambiarán de rumbo. Otros persistirá. Pero todos saben que el mundo ha cambiado y que no se les consultó. No se trata solo del trigo. Se trata de cada exportación estadounidense, de cada producto que alguna vez se movió por su reputación. La confianza es la moneda del comercio global. Y en 2025, esa confianza se ha puesto a prueba, se ha dañado, se ha perdido, no en todas partes, no por completo, pero sí en suficientes lugares como para ser lo suficientemente importante como para sentirse. La lección es clara. Los compradores no se van enojados. Se van con opciones. Se van con alternativas. Con proveedores que no solo entregan bienes, sino garantías. Al final, Estados Unidos debe aprender esto. Para recuperar el mundo, no se necesita una mejor presentación. Se necesita un mejor historial. Entonces, ¿qué sigue? Un retorno es posible, pero no está garantizado. Requerirá tiempo, pruebas, consistencia, no políticas escritas con mayúsculas, sino contratos cumplidos en silencio. No incentivos anunciados en conferencias de prensa, sino confiabilidad entregada a gran escala. Cada envío, cada comprador, cada vez. Porque en la economía global, la confiabilidad es poder. La previsibilidad es influencia. Y la confianza silenciosa e invisible, lo es todo. No se anuncia. Lo ganas. Y una vez que se pierde, lo reconstruyes lenta, constante y silenciosamente. Los campos están listos, los agricultores están dispuestos, el mundo observa. Y la pregunta persiste, ¿se puede volver a confiar en Estados Unidos? No solo para cultivar el mejor trigo, sino para entregarlo a tiempo, según las especificaciones, sin sorpresas. Esa respuesta no llegará en titulares ni apretones de manos.